Libro de Josué, capítulo 4. Damos lectura en el poderoso nombre del Señor. Josué, capítulo 4. Damos lectura en el nombre del Señor, desde el verso 1 al verso 9, en el nombre de Jesús. Vamos a leerlo en forma alternada. Claramente vamos a leer, no vamos a competir por leer rápido, sino escuchando lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 4 del libro de Josué, verso 1 al 9, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Mandadle diciendo: tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de posar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y le dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel. Esto sea por señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Todos. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Gloria a Dios. Tome asiento, apreciado hermano. Bueno, ya les dije que vamos a salir un poco más temprano porque queremos que nos colaboren con el almuerzo, ¿sí? Que no se nos vaya a quedar el almuercito allí, y de ahí salimos todos para allá. Vamos a meditar en la palabra del Señor, hermanos. Sean bienvenidos todos los hermanos y amigos. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor porque es importante este mensaje. Lo he titulado: cada uno saque su propia piedra del Jordán. Y es importante meditar en esto porque en la historia de Israel las piedras tienen un gran significado. Diría, como dijo una vez el anciano Mario, las piedras tienen un lenguaje. Y observando esto, la historia que Israel tuvo, el reto que fue para Josué como comenzante del ministerio que reemplazaba a Moisés. Una de las cosas primarias que a Josué le tocó fue enfrentar a un Jordán crecido. Y me llama la atención porque los pueblos
cananeos pensaban que los dioses de ellos estaban de su favor y se sentían muy conformes porque el Jordán estaba casi desbordado. Ellos pensaban que los dioses los estaban protegiendo, pero el Señor le dio órdenes a este hombre y le dijo: manda al pueblo que preparen alimento, porque dentro de 3 días pasaremos el Jordán. Y muy de mañana se levantó Josué y el pueblo y emprendieron un camino al lado de un líder. Alabado sea el nombre del Señor. Allí se levantaron los niños, los jóvenes, los ancianos y todo lo que tenían ellos, y emprendieron un camino hacia un río que estaba desafiándolos. Hay algo muy importante, y es que para que el pueblo de Dios tenga éxito, no debe de olvidar que la presencia de Dios debe de ir con él. Porque no es con arma, ni con ejército, ni con fuerza, es con su espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El enemigo no lo podrá frenar nada, al pecado tampoco, al mundo tampoco. Pero a la presencia de Dios se tiene que someter el maligno, se tiene que someter el pecado. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Y uno observa la historia significativa de Josué, del cruce del Jordán. Y el Jordán, ese nombre significa el que desciende. Y todos sabemos que el pueblo que desciende ante Dios, Dios lo exalta. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Hay algo curioso en esto, y era que los sacerdotes tenían que llevar el arca del pacto y siempre tenían que ir delante del pueblo. Desde un principio uno observa el grado de autoridad que Dios le ha dado a sus hijos a través del ministerio, porque el sacerdocio allí representa a ese pastor, a esa amada iglesia que va conducida por un pastor. Ellos llevaban el arca del pacto, y en el arca del pacto estaba la presencia del Señor. Así que es importante esto, que ellos comenzaron, y cuando pisaron el agua, cuando sus pies se mojaron, el Jordán no pudo soportar, sino que la presencia de Dios hizo que él se detuviera. Alabanzas al Señor. Pero hay algo muy importante allí, y es que solamente de la tribu de Manasés y de otra media tribu que había allí, solamente de ellos eran 40,000 hombres que eran diestros en la guerra. Y no es fácil para los sacerdotes soportar el peso del arca en medio del río, en medio del Jordán, parado allí, porque hay un pueblo que tiene que pasar. Por eso, para llegar a ser pastor se requiere de mucha tranquilidad, de mucha calma, porque este es un trabajo que se hace para Dios a través del pueblo. La verdad es que a veces el pastor sufre los agravios del pueblo, sufre los ataques del mismo pueblo. Pero gracias a Dios que hay un refugio para ese pastor. Alabanzas al Señor. Y es que uno sabe que Dios fue el que lo llamó. Dios fue el que le dijo: entra, penetra esas aguas corrientosas, porque yo estoy contigo para ayudarte. Alabanzas al Señor. Más o menos, yo le calculo más de
más de 6 millones de personas que tienen que pasar el Jordán y los sacerdotes están de pie allí, en una sola posición, y un pueblo pasando, algunos glorificando a Dios, otros contentos, otros alegres. Quizás ahí le daban palmetadas en el hombro a los sacerdotes. Quizás ahí observaron la importancia del hombre de Dios. Todos pasando. Pero cuando ya pasan, el Señor le dice: Josué, dile a uno de los principales de cada tribu, que descienda y tome una piedra en el hombro. Y Josué le dice a todas las tribus, uno de sus principales: así ha dicho Jehová, que descienda y venga aquí al Jordán y tome una piedra sobre sus hombros y la lleven al lugar donde hoy van a dormir. ¿Y qué importancia tiene para nosotros el ser el principal en la tribu, en la familia? Ese papá, ese mamá que representa ese principal, tiene la obligación por Dios de descender y tomar una piedra y cargarla sobre su hombro. Y no únicamente sacarla, sino cargarla hasta donde iban a posar esa noche. Así que cada uno tenía que mirar qué era la piedra que iba a echar encima del mismo. Cada uno tenía que tomar el peso que considerara. Alabanzas al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y de verdad que a veces nos toca en la familia ser así. Llevar la carga. Esa piedra representa la carga de esa familia. Pero hermano, esa piedra tenía que ser sacada desde abajo para ser puesta en alto para las futuras generaciones. Hay una piedra especial que no pesa. Alabanzas al Señor. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, piedra escogida y preciosa. Para vosotros los que creéis, ciertamente Él es precioso. Alabanzas al Señor. Qué bueno que esa piedra, que es Jesucristo, siempre permanezca en nuestra vida, porque tenemos que dejar un monumento en la historia. Tenemos que dejarle a las futuras generaciones un monumento conmemorativo para que otros puedan decir: esto sucedió cuando mi papá, cuando mi mamá llevaron esta piedra. Quizás esa piedra de ahí de la orilla hacia allá, hacia el lugar donde iban a pasar la noche, quizás entre todos la llevaron. Pero primero fue el padre de familia, el padre principal de la tribu, que tuvo que sacar esa piedra y echársela al hombro. Y para esto se necesita valentía, se necesita obediencia, se necesita gallardía, se necesita fuerza, se necesita valor, se necesita obedecer la voz del Todopoderoso. Alabanzas al Señor. Se requiere fuerza, se requiere esfuerzo. Pero es llamado ese hombre principal de esa tribu a llevarla sobre sus hombros. ¿Qué le dejarás a tus hijos el día en que ya no estés con ellos? ¿Qué le dejarás a tu familia el día que ya no estés? Es triste cuando yo veo la muerte de la anciana y sus hijos o su hijo lo veo tan indiferente, diciendo: ella me regaló
Ella me abandonó cuando estaba pequeño. Y uno siente que el afecto que él tiene hacia ella es muy poco, porque no hubo un monumento conmemorativo que le mostrase a él quién es Dios. Y entre los errores que se cometen está el abandono de los hijos. Pero gracias damos al Señor que Él nos habla a tiempo, porque no hay cosa más valiosa que los hijos que Dios nos ha dado. Herencia de Jehová son los hijos. Es la herencia más preciosa que hay en cada familia. Los hijos son la herencia que Dios te está exigiendo. Pero cuídate para el Señor. Cuídate para el Señor. Y yo creo que hoy es tiempo de descender al Jordán y levantar esa piedra y echarnos al hombro. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Quiero decirte que aún es tiempo de descender, porque los pies de los sacerdotes todavía están firmes, parados allí en el Jordán, porque el Jordán es tipo del Señor de gloria. Allí un día descendimos todo y allí un día nuestros pecados fueron perdonados. En Cristo estamos, en Cristo somos y en Él nos movemos. Alabanzas al Señor. Digamos gloria a Dios. Entonces Josué también tomó, yo me imagino que casi todo el día pasarían estos hombres de pie y Dios le daría la fortaleza, porque de verdad, hermano, para uno ser ministro del Señor, uno reconoce que es la pura gracia del Señor. Llegan momentos difíciles cuando uno se cansa y uno se siente incompetente, se siente debilitado, porque el corregir al pueblo le trae como consecuencia represalia. Hay gente terrible, hay gente que cuando ve de repente la falla, fácilmente agarran el teléfono y llaman a otros pastores. Y esos otros pastores me han llamado y me han dicho: pastor, te quiero ayudar a orar. Fulanita y fulanito y fulanito y fulanita me llamaron y me dijeron esto y esto y esto, y difamaron de ti, de tu familia. Y yo le digo, algunas cosas son reales, pero otras no son. Te agradezco tu oración. Y es triste para uno tener que confrontar todo aquello. Pero ¿sabe qué hago yo con esos hermanos? Yo me voy allá al rincón en la madrugada, cuando usted quizás duerme, ronca. Allá están las manos de ese pastor levantadas. Señor, tú sabes que yo los aprecio, quiero lo mejor para ellos. No le he codiciado dinero a nadie, ni sus bienes. Al contrario, le he orado a Dios para que lo bendiga con toda bendición espiritual y física, porque considero que la iglesia debe estar bendecida integralmente en todo. No debe de haber necesitados en la iglesia, porque en la iglesia tenemos al dueño del oro y de la plata, al dueño del Espíritu Santo, el que enriquece nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. A ese Jordán un día un leproso descendió por medio de la palabra del profeta del Señor. Aquel Naamán leproso allá fue y descendió, y el que desciende a ese Jordán, algo grande se trae de allí. Aleluya. Algo grande se trae. Descendió Naamán apartando quizás las chamisas, pisando
poder de su palabra. Y se zambulló 7 veces. Y su carne se restauró como la de un niño. Yo cuando cargo el niño del hermano Javier Anaya, otro niño por ahí, yo digo, oye, mire la piel de Naamán. Tremendo cómo quedaría ese hombre. Pero es la palabra que está haciendo efecto en él. Porque hubo obediencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia que había muchos leprosos en Israel, pero solamente a uno fue enviada la palabra del Señor. A uno solito. Y había muchas viudas en Israel y a una solita viuda fue enviada la palabra del Señor, a la viuda de Sarepta de Sidón. Y eso le trajo celo a la gente de Israel, porque Naamán es extranjero y la viuda de Sarepta de Sidón también era extranjera. Y desde allí estaba el Señor hablando de la gloria que le iba a dar al pueblo gentil, a la iglesia del Dios viviente. Esa viuda y ese Naamán representan al pueblo del Señor, que un día le obedeció al Rey de Gloria y descendió al Jordán a tomar el nombre más grande que hay a través de la palabra gloriosa, para que sus pecados fueran perdonados y la gloria del Dios nuestro se manifestara en cada uno de nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esa viuda de Sarepta, que su tinaja contenía un poquito de aceite y un poquito de harina, escuchó la palabra del profeta. El profeta le dijo: si vas a preparar esa harinita, prepárame primero a mí. De repente, si hubiera sido uno de ustedes, me insulta. Si hubiera sido yo el profeta ahí. ¿Y qué le pasará a este barrigón gordo? ¿Cómo es que se va a comer la última harinita y el aceite que yo tengo? Mírenlo cómo anda. Yo no le voy a dar nada. Pero esa viuda es especial. Esa viuda dice: no, yo sé que ese es varón de Dios. Siempre que lo veo pasar, yo digo: allá va el varón de Dios, porque en sus labios siempre hay palabra del Altísimo. Voy a prepararle su arepa, voy a prepararle su torta, se la voy a dar con agrado, porque el Dios al cual sirve no me va a quedar, no le va a quedar mal, ni voy a quedar avergonzada, sino que esa tinaja siempre tendrá harina y esa vasija siempre tendrá aceite. Aquí está esta mujer que le cree a la palabra del Dios vivo, que aún de la escasez han sacado para darle al Dios del cielo, y las almas se siguen salvando. Den ese aplauso al Rey de Gloria. Aleluya, aleluya. Entonces vemos una piedra que estaba por allá perdida en las profundidades del río. Vemos unas piedras perdidas. ¿Quién va a sacar una piedra del centro del río? Pero esa piedra de allá, de una u otra forma, por gracia de Dios salieron. Fueron puestas en el hombro de ese hombre y comenzaron a hacer un monumento conmemorativo. ¿Qué tal si esa piedra la representamos hoy también con su vida espiritual? Que Dios del cielo, por su gracia, un día con su mano poderosa hasta allá bajó hasta lo sumo y la levantó, y hoy usted está bautizado, sellado, libre de pecado, porque es un monumento en San Cristóbal para glorificar el nombre del Señor. Desde muchas naciones y desde toda Venezuela se ve la iglesia del Señor en San Cristóbal. Siempre me dicen también, porque no todas son malas, no son más las buenas que las malas. Siempre me dicen: oh pastor, lo felicito, porque se ve un pueblo alegre allí en esas redes sociales. Se ve una iglesia prosperada, se ve una iglesia que va paso hacia adelante, se ve una iglesia imponente como un ejército en orden. Yo
yo sé que con la apertura de esas nuevas obras, eso es parte de esa gran bendición que esta iglesia está recibiendo y va a seguir recibiendo. ¡Aleluya! ¡Alabanzas al Señor! Entonces, una piedra que terminó siendo un altar, una piedra que terminó siendo un monumento en la historia. Qué bueno, hermano, que tú seas esa piedra conmemorativa, que cuando mueras te recuerden por buen cristiano, por buena cristiana, ¿verdad? Ahora hablemos bien de la abuelita que se murió, porque no todo tampoco fue malo. Miremos sus hazañas, miremos su entusiasmo, como con tantos años, con 90 años, tenía la fuerza y el valor de venir desde por allá y pararse allí y adorar a Dios con toda libertad, y verla aquí postrada a veces, agarrada de ese tubo, de rodillas. Y la oración de ella siempre que me abrazaba era: pastor, ore por mí que se me quiten todas las dolencias. Yo le decía: ay, abuelita, para que eso suceda hay que volverla a hacer de nuevo, porque es que ya usted tiene 90 años y ya está como los carros viejos, ya tiene una cantidad de desgaste. Vamos a orar para que el Señor te fortalezca, pero no te garantizo que no te vaya a doler nada, porque ya estás anciana y tienes que comprender que esa es la realidad de la vida. Se echaba a reír. Este pastor sí es tremendo, me dijo un día. Pero es la realidad. Ya son 90 años. Ya las rolineras están como oxidándose. Ya están como trancándose, hasta que se trancó. Pero fíjense una cosa, hermano. Jacob, el día que salió, que estaba en pánico, ese día tomó una piedra de cabecera. Y por eso le digo que las piedras tienen un lenguaje, tienen algo importante en la palabra del Señor. Y esa cabecera, que se la recomiendo, ¿no? Para los que sueñan mucho. ¿Qué será, hermano, que anoche tuve un sueño? Tenía los pelos parados, los ojos brotados. ¿Qué sería, pastor? ¿Sería que usted comió mucho anoche y se acostó así? Porque el creyente quiere que el pastor le interprete todo. Por favor. Entonces, Jacob llega y toma la piedra, duerme ahí. Dios le hace una gran promesa. Y en la mañana él llega y dice: cuán terrible, es decir, la antigua versión dice: cuán grande o majestuoso es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Es decir, yo estoy a la puerta de la presencia del Señor. Y fue tanto impacto que hizo un voto con Dios ese día. Ungió la piedra y agarró, me imagino que buscaría una horqueta por ahí de un árbol y la guindó, porque dice que levantó la piedra y por allá la puede. Esa piedra, hermano, que estaba en un paraje solitario, una piedra que no tenía importancia para nadie, se convierte primero en una almohada, en un sueño agradable. Después se convierte en un instrumento ungido, en un utensilio ungido. Y a los 20 y tantos años, 28 años aproximadamente, es cuando en el capítulo 35 de Génesis el Señor ve a Jacob ya ancianito, pero lo ve que está ya como tranquilo, y el Señor le dijo: Jacob, levántate, toma a tu familia y ve a Betel. Recuerda que tienes